de regreso en nuestro espacio Cocinando y Hablando, y qué bueno que sigues ahí con nosotros porque tenemos un momento muy especial de cual obviamente debemos nosotros conversar. Ya ha iniciado mes de marzo, pero ya hace unos días atrás pues inició lo que es la Cuaresma, y nosotros por supuesto como país católico que somos debemos educar sobre todo a nuestros televidentes en torno de muchas cosas que han cambiado, pero cosas que obviamente nunca cambiarán y que a lo largo del tiempo debemos siempre resaltar y tener presente. La Semana Santa, que mucha gente la coge para fiestar, pero realmente su significado es algo más profundo y más bonito que eso. Pero para hablar ya de forma más específica y más puntualizada, basándonos, ¿verdad?, en ese libro histórico que por excelencia, que es la Biblia, tenemos en el día de hoy a nuestro querido padre Carlos Santana, con quien vamos a conversar de la Cuaresma y más adelante también del un tema tan debatido, el tema de comer o no comer carne, padre. Vamos a hablar de todo eso. Bienvenido. ¿Cómo está? Placer tenerle. Bueno, pues qué gusto también para mí poder encontrarme con ustedes. Hacía ya un par de meses que no tenía la oportunidad de compartir en el programa, pero como siempre, aquí estamos qué en bueno, este espacio tan querido. Padre, como estamos en época de la Cuaresma, yo entiendo que tenemos que hablar y que la gente entienda por qué se celebra la Cuaresma, los 40 días en que Jesús estuvo orando, que fue tentado y todo eso, pero también a qué llevamos eso, a qué lleva la Cuaresma. Bueno, fundamentalmente, como lo has dicho, la Cuaresma es el recuerdo de ese espacio de tiempo de 40 días que Jesús pasó en el desierto orando, haciendo penitencia para prepararse a su misión. Obviamente, el número 40 dentro de la simbología bíblica representa la purificación, representa la penitencia. 40 como los días del diluvio, 40 como los años que duró el pueblo de Israel en el desierto. No se tratan de 40 días cronológicos. En ayuno. Realmente nosotros hablamos de ayuno y penitencia, o sea, no se trata incluso ni siquiera de 40 días cronológicamente hablando, es que el 40 es un símbolo, es una metáfora. Exacto. Porque hay mucha gente loca, como hemos visto en este día. Ustedes vieron la noticia de un pastor evangélico en Mozambique, radical, que quiso repetir esa hazaña. Wow. Y no pudo. En el día número 25 murió de deshidratación, claro. Llegó al número 25, claro. Porque tenemos nosotros que entender, el lenguaje bíblico es un lenguaje, muchas veces hay que entender los distintos géneros literarios que hay dentro de la Biblia. O sea, que no se debe tomar al pie exactamente. Que no es que textualmente las cosas son así. Además, entiendo yo que por eso una vez yo intenté leer la Biblia y la leí, la leí de principio a fin, hoja por hoja, y me dijeron, no, la Biblia no se lee así porque realmente tiene, o sea, hay que hacer un curso, básicamente, para entender la Biblia. Es importante tener en cuenta no solamente el sentido espiritual, sino irse al contexto histórico, porque lo que una frase, una expresión en aquel momento quería decir no es lo mismo que lo que quiere decir ahora. Totalmente. Por eso la historia es fundamental, el conocimiento de las lenguas en las que fue escrita la Biblia es fundamental para no caer en estos errores. Entonces nosotros recordamos en este periodo de 40 días que es de purificación, de penitencia, de oración, para así poder vivir mejor la experiencia de la Pascua, la experiencia de la resurrección, que es el acontecimiento fundamental para la vida del cristiano. Así es. Miren, señores, yo invité al Padre Carlos porque yo quiero hacer una especie de cronología de la vida de Cristo. Entonces, en el día de hoy yo le dije, vamos a retomar desde que llaman a María y le dicen, mira, una mujer virgen, digo yo, pero dime la reacción. Cuéntenos un poquito acerca de este paso de María desde ese inicio. Bien, se trata de dar una continuidad a la obra de Dios nuestro Señor. Y fíjense que Dios en su pedagogía va llevando la humanidad a
este encuentro consigo mismo, pero hay siempre un paralelismo. Si algo lo negó, entonces otro algo parecido lo reafirma. Por ejemplo, si por un hombre vino el pecado, por Adán, por otro hombre, Jesucristo, nos vino la redención. Si por la desobediencia de una mujer, Eva, por la obediencia de otra mujer, María, entonces fueron de nuevo abiertas para nosotros las puertas del paraíso. Entonces Dios va actuando en el paralelismo. Si por un árbol vino el pecado, por otro árbol, el madero de la cruz, entonces nos vino la salvación. Fijémonos en estos paralelismos que Dios va llevando, a través de los cuales Dios va llevando a la salvación. Por eso es la elección de esta mujer. Dios entiende que la única manera de poder hacer que la humanidad se acerque a Él es Él acercándose a nosotros, bajando a nuestra condición. Entonces su Hijo se encarna, se hace hombre como nosotros, para así entonces poder levantar la humanidad a su condición. Y por eso Dios quiso, fíjense qué importante es el rol de la familia. Dios quiso encarnarse en el seno de una familia, vivir todo el proceso que vive un ser humano y sobre todo para poner en evidencia su grandeza. ¿Cómo lo hace? A través de una mujer virgen que no había tenido relaciones con un hombre. Sí, pero no la primera vez. En el Antiguo Testamento vemos casos también de mujeres estériles que no podían concebir y por la acción de Dios quedan encintas. Sí. El caso de la mamá de Samuel, el caso de la mamá de Juan el Bautista. Sí, pero mucho antes. Estamos en el Antiguo Testamento. Okay. La mamá de Sansón. Sí. También. Y en el caso de Isabel, que vamos a estar hablando de ella en próximos días. Entonces, a través de la encarnación, Dios hace que la humanidad entonces pueda entrar de nuevo, restablecer ese lazo que el pecado de nuestros primeros padres habían roto. Sobre todo, eso lo podemos identificar, por ejemplo, en la actualidad, para que la gente entienda. Es como cuando un actor o una actriz se está preparando para un personaje, debe vivir ese proceso, debe adentrarse para, sobre todo cuando es basado en hechos reales, para poder expresar o escenificar de una manera natural todo lo que vivió esa persona. En el caso de Jesucristo es para ver cómo nosotros pecábamos, cómo nos comportábamos y desde adentro entonces ver, me imagino, en esa oración constante con Dios, cuál era la solución y al final pues fue el lamentable y sufrido ¿verdad? Crucifixión aquel día, pero como usted mencionaba, muy hablando de todo eso en el proceso. Ya que mencionamos vamos a hacer una pausa. Sí, tenemos que ir una. Ok, vamos a una pausa y tras la pausa me gustaría que me responda algo de la Cuaresma que no estoy tan claro y yo sé que mucha gente quizás también tiene una duda. Vamos a una pausa y regresamos en breve. En Cocinando y Hablando, ahora sí. Cocinando y Hablando, ahora sí, ahora es, ahora sí. Seguimos nosotros con mucho más y rapidito porque sé que usted está cortito de tiempo y nosotros también. La pregunta es tan importante. Miércoles de ceniza. Desde pequeñita, desde el colegio, nos llevaban a la misa, nos ponían, pero muchas veces, quizás desde tan pequeña, no entendíamos el por qué y por qué precisamente inicia a partir de ese miércoles de ceniza la Cuaresma. Excelente. La ceniza es un signo bíblico que representa la penitencia. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Cada vez que alguien pecaba y hacía penitencia, se cubría la cabeza de ceniza, porque es un signo que evidencia la condición limitada del ser humano y sobre todo que en virtud de que todos al final terminaremos siendo polvo, no tenemos razón para creernos autosuficientes, para creernos orgullosos. La Cuaresma es una invitación a despojarnos de todo eso que nos impide vivir ese camino de humildad como lo vivió Jesucristo.
Y entonces la iglesia en su pedagogía nos invita a recuperar este signo para recordarnos que en definitiva todos somos polvo, que por más dinero o prestigio, o poder o relaciones que tengamos, nadie puede creerse más que los demás porque al final estamos ahí, que somos polvo. Bueno, y por padre, eso lo comenzamos así. Qué bueno. Padre, muchísimas gracias. Yo espero que muy pronto podamos darle continuidad a esta conversación para que la gente entienda qué está sucediendo, qué sucede en esta época. Ten cuidado. Ten cuidado. Gracias por acompañarnos como siempre. Es bienvenido. Esta es su casa. Nosotros vamos a conectar a la cocina porque yo vi que a usted como que le gustan los vegetales salteados, ¿verdad? Sí. Especialmente especialmente